Esta es la clase para el 11 de febrero y tratamos el concepto de las dimensiones del liderazgo. Cuando nos ponemos a pensar en el liderazgo y en el contexto de nuestra clase, nos damos cuenta que existen lo que llamamos principios bíblicos, también responsabilidad comunitaria y discipulado transformador. Estos son temas que se discuten en clase abiertamente porque es importante captar el sentido de lo que es el liderazgo evangélico hispano. Encuentro, a ver, son 5 o 6 diferentes dimensiones de liderazgo y a la verdad que son, sí, vamos a entrar. Primero, tenemos lo que llamamos la dimensión espiritual, eso es obvio, ¿no es cierto? Y es un liderazgo evangélico que busca un crecimiento espiritual, lo que llaman los antiguos santidad, y es fundamental, porque nuestra eficiencia viene de nuestra relación con Dios, porque un líder evangélico no solamente guía desde su posición como pastor, como ministro, etcétera, sino desde su comunión con Dios. Y esa comunión con Dios produce el fruto del Espíritu. Y esa es la verdadera regla, la verdadera manera de medir a un líder espiritual. La oración, el estudio bíblico, eh, la vida práctica son esenciales para fortalecer la relación del líder con Dios y para influir, porque eso es el liderazgo, influir espiritualmente a la comunidad, al rebaño, a la iglesia, al grupo que está a cargo. Después está la dimensión de servicio. Uno se inspira con el ejemplo de Jesús y se da cuenta uno que el liderazgo se centra en servir a los demás antes que en la búsqueda del poder y del prestigio. Pero esas son palabras que decimos, pero no vemos muchos que hacen exactamente esto. Y sí, es obvio, ¿no? Pero el liderazgo de dimensión de servicio se enfoca en la compasión, en la humildad, el sacrificio, donde buscamos atender las necesidades de la comunidad y ser una respuesta tangible y no causa de tropiezo, sino respuestas tangibles a las necesidades espirituales, sí, y también sociales y culturales del entorno en que nos toca liderar. Ya más o menos lo dije, dimensión comunitaria. La comunicación comunitaria es importante porque es donde estamos trabajando, ¿verdad? Es donde valoramos nuestra conexión y apoyo mutuo profundamente. Lo que tenemos que ver es que la iglesia es mucho más que una congregación, sino una familia en Cristo, que promovemos la unidad, la hospitalidad y el apoyo en medio de desafíos muy particulares dentro de nuestras comunidades. Y lo que hemos dicho varias veces es la influencia o la necesidad absoluta de discipular, porque la formación de discípulos es central en el liderazgo evangélico, o debe serlo, eh, porque buscamos la transformación profunda y continua en los seguidores de Jesucristo. Entonces uno como líder no solamente enseña o predica, sino que modela un estilo de vida cristiano, ayudando a crecer en su relación con Dios y vivir conforme a sus principios. Así que es más que simplemente predicar un lindo mensaje el domingo a la mañana, sino que implica esta dimensión discipular, tener un acompañamiento cercano y personal adaptado a las necesidades del pueblo. ¿Qué necesita el pueblo? ¿Y de qué manera puedo yo ayudarles a hacer una vida y tener una vida que refleja a Cristo en las situaciones en que se encuentran? Y luego está la dimensión profética, porque en el contexto hispano, el líder evangélico
tiene una función profética y social también, donde abordamos las injusticias, promoviendo la dignidad humana, los conceptos de justicia, y siempre inspirado por las realidades históricas de nuestro movimiento, de nuestra tradición wesleyana, si así lo podemos llamar. Venimos de esa raíz, de esa rama. Los días de John Wesley le decían que porque estaba yendo a diferentes lugares geográficos, porque en esos días la iglesia anglicana, como hasta ahora tienen parroquias, tienen sectores geográficos, eso está en la iglesia católica también, donde tienen jurisdicción en una área geográfica espontánea de donde están. Y no se pueden ir de esa área. En la iglesia cuadrangular tenemos distritos, y un distrito es un distrito, y eso es todo. Pero cuando John Wesley iba por todos lados, le preguntaron, hey, ¿qué estás haciendo? Él dijo, el mundo es mi parroquia. No puso límites a donde él podía predicar y ayudar. Y este es el verdadero, diríamos, ministerio profético, en donde vamos donde quiera que hay una necesidad, donde defendemos los marginados, donde hablamos contra la opresión, donde buscamos ser un agente de cambio en todo entorno. Claro, el liderazgo de esta clase en ciertos momentos produce temores. Sheen, en uno de sus libros, identifica diferentes temores cuando uno ejerce estas dimensiones del liderazgo y las incorpora dentro de su portafolio ministerial cotidiano. El primero es el miedo a la pérdida de poder y de estatus, porque cuando uno comienza a ministrar de esta manera con las dimensiones que mencioné, algunos se van a sentir amenazados que van a perder la influencia y van a perder el estatus. Y una nueva estructura de liderazgo, cuando uno enfoca ciertos enfoques más colaborativos, representa una amenaza a otros. Lo que yo siempre digo es de que cuando uno ministra al Señor, no va a perder poder. Otros van a pensar que si lo hacen van a perder poder, pero no es así, porque uno tiene que cambiar de paradigmas para encontrar una nueva huella y hacer un nuevo impacto dentro de la comunidad donde está sirviendo. Y la transición hacia modelos de liderazgo que son más horizontales pueden suscitar temor a perder influencia y la gente va a temerle a uno. También cuando comenzamos a ejercer este tipo de liderazgo, la gente va a pensar que somos orgullosos. Eso es porque existe una incompetencia, y esa incompetencia se debe a que seguimos retos y confirmaciones y huellas ajenas, inventadas o robadas de otros. Pero cuando uno comienza a ejercer su derecho a ser líder en la causa del Señor, muchos incompetentes van a estar problemáticos con ustedes, y este miedo puede paralizar a esas personas. Y luego, quizás lo más para mí importante es que cuando hacemos estos esfuerzos de tener un liderazgo y dimensiones adecuadas, a veces corremos el riesgo nosotros de perder una identidad y pertenencia del grupo. Porque cuando ejercemos influencia y comenzamos a pensar diferente que otros, nos vamos a hacer la pregunta sobre, y al final de cuentas, ¿quién soy yo para pensar de esta manera? Pero el problema principal es que otros nos van a ver y no nos van a apreciar, y nos van a constituir líderes o personas separadas. Y hay un miedo de que cuando uno ejerce estos ministerios
uno pierda la pertenencia, pero uno pierde ciertas afecciones y ciertas conexiones, pero gana otras, ¿verdad? Lo que yo creo es que es imposible de que vivamos en un mundo de tanta necesidad y que no creamos, vamos a crear conflictos. Cuando queremos ejercer un ministerio fidedigno, vamos a enfrentar estos temores que en realidad deben de corregirse simplemente al tener éxito. Tenemos que crear espacios seguros en nuestra vida, en nuestra mentalidad, para reformarnos y repensar cómo estamos ministrando. Y tenemos que quizás encontrar nuevos compañeros de viaje, eh, y facilitar siempre un diálogo honesto con aquellos que no se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Bueno, una cosa más quiero mencionar, y es el capítulo 3. Brevemente, capítulo 3, porque hay personas en la tierra, de Nada me faltará, de Dallas Willard. Es un importante capítulo. Bueno, todos son, pero este capítulo 3 nos dice mucho, porque aquí es donde Dallas profundiza el propósito de la creación humana y lo hace, por supuesto, de una perspectiva bíblica. Y su base es Génesis 1, 26 y 27. Y aquí él eleva eh, una visión del ser humano creado a la imagen de Dios y reflexiona el propósito eterno de la humanidad en el contexto del plan divino. Y hay dos, tres, cuatro, cinco temas importantes. Yo creo que encontré, a ver, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, vamos hasta lo primero, el propósito original del ser humano. Ese es el primer tema que encuentro, porque aquí describe la creación del ser humano como un acto deliberado de amor y creatividad divina. Nosotros somos el producto del amor de Dios. Y el propósito de la humanidad es reflejar esa imagen de Dios y gobernar sobre la creación con sabiduría y amor y vivir, por supuesto, en íntima comunión con su Creador. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, por supuesto, no se refiere a los atributos físicos, sino a los atributos espirituales, mentales, la capacidad de amar, de crear, gobernar y vivir en comunidad. Eso es la imagen de Dios. Se puede decir más, pero hasta ahí llego. Entonces, si el primero es el propósito original del ser humano, a mi opinión es expresar la imagen de Dios, ¿no? Reflejar su imagen. Segundo, de este capítulo es el llamado a gobernar con Dios. En Génesis 1:28, el mandato es soyugar la tierra y señorar sobre ella. Esto no implica por supuesto, una dominación destructiva, sino una administración responsable y amorosa. Siempre entra la palabra amor. Williams subraya que el dominio del ser humano debe de reflejar el carácter de Dios y que el carácter justo, compasivo y amoroso. Si seguimos con nuestros pensamientos de Dallas, el tercero es la relación con Dios. Y la relación con Dios es el corazón del propósito humano. Insiste que el propósito humano no puede entenderse fuera de una relación profunda con Dios. La vida sin falta solo es posible cuando el ser humano vive bajo la guía y el cuidado del buen pastor. Fuimos creados, dice Dallas, para vivir en constante comunión con Dios, disfrutando de su provisión, dirección y amor. Amén. Menciona el cuarto punto, el primero, el propósito original del ser humano, el segundo, el llamado a gobernar con Dios, el tercero, la relación con Dios, y el cuarto es la caída y sus consecuencias. Estamos hablando más del propósito original, pero Dallas también tiene que mencionar ruptura causada por el pecado. El ser humano perdió su conexión plena con Dios.
y con ello su verdadera identidad y propósito. Fue un golpe tan severo que no solo afectó a Adán y a Eva y a su posteridad, sino a toda la creación. El pecado fue, bueno, una ruptura absolutamente horrible. La estamos pagando hasta este momento. Y bueno, el quinto y último punto es que dice que hay que redescubrir el propósito, pero lo hacemos en Cristo. Porque aquí es donde está el asunto. La obra redentora de Cristo restaura el propósito original del ser humano. Y aquí es donde Wheeler nos anima a nosotros como lectores a vivir a la luz de esta restauración, enfocando su vida en el llamado de Dios y en su misión eterna. Concluye este capítulo, capítulo 3 de Wheeler, con un llamado a redescubrir nuestra identidad como hijos de Dios, creados para gobernar, para amar y vivir en comunión con Él. Wheeler nos recuerda que comprender por qué estamos aquí es clave para experimentar una vida plena y sin falta. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Yo creo que es suficiente. Podríamos mencionar otras cosas, pero creo que esto ya es suficiente como para poder dar por concluida esta misión. Les pido por favor que lean, les pido por favor que se mantengan al día con el diario de doble entrada y que ya sea lo entreguen en clase cuando llegan o lo colocan en Canvas. Muy bien, hasta la próxima entonces.